La siguiente candidatura que teníamos a premio Ruido es, bueno, la comparecencia de un investigador, un experto en vigilancia farmacológica que se llama Joan Ramón Laporte Rosselló, que compareció en el Congreso ante la Comisión en España, ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas, cuando la crisis de la pandemia de la COVID-19, pues fue muy sorprendente porque hizo una serie de alegatos en esa comparecencia que parecían más propias de conspiranoicos antivacunas que de un científico que trabaja en vigilancia farmacológica. Yo la verdad es que no he seguido este tema en detalle, pero ha sido muy criticado. Recordemos que es la época cuando había esta polémica sobre las vacunas, su eficacia, su seguridad. Había mucha gente en la población general que tenía dudas porque había oído, porque le habían dicho, y claro, como el miedo corre como la pólvora, en cuanto la gente empieza a difundir cualquier tipo de desinformación que dijera, uy, pero cuidado con esto, que no está muy probado, que no sé qué, pues ese mal llamado principio de prudencia, pues hizo a mucha gente recelar. Y yo creo que estas cosas cuestan vidas al final. Y no solo de las personas que directamente fallecen, sino de las personas que no se vacunan, que no les pasa nada porque no están en grupos de riesgo, pero luego a lo mejor, pues, por no estar vacunadas, pues tienen más facilidad de coger la enfermedad o de transmitirla a otras y acaban indirectamente siendo eslabones de la cadena de transmisión que acaba con el fallecimiento de terceras personas. O simplemente, pues, el hecho de que el número de vacunados al final es lo que permite. O sea, como la epidemiología es una especie de lucha entre la propagación del virus y la difusión de la inmunidad, pues al final es una barrera que ponemos para que cuando suficiente número de personas estén inmunizadas, bien sea por causa natural o bien sea por vacunación, pues podamos poco a poco ir recuperando cierta normalidad social. Entonces, el hecho de que se ralentice el avance de la vacunación por cuestiones evitables siempre produce un daño tanto en vidas humanas como en condiciones de vida y calidad de vida de la sociedad en general, que a nadie nos gusta estar encerrados en casa y a todos nos gusta poder reunirnos con los amigos y retomar una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta comparecencia, como digo, viniendo de quien venía, generó mucha polémica. Se hicieron afirmaciones que, bueno, luego, según expertos, no eran ciertas, pero sobre todo el tono general yo creo que transmitía un escepticismo que no estaba justificado. Y creo que por eso se ha propuesto esta candidatura. No sé si ¿alguien quiere aportar más detalles? Yo quiero hacer un comentario. Bueno, podríamos tener nuestra opinión y hemos conocido a gente con el rollo de las vacunas que han tenido muchas opiniones. A mí me pareció muy curioso cómo se valoraban las incertidumbres. Entonces voy a poner un ejemplo que no es vacuna porque no me sé los números y no quiero decir una cosa que es mentira, pero imaginaros un medicamento, el que sea, que quita cierto dolor, ¿vale? Y que a una de cada 10.000 personas le da efectos secundarios. Bueno, pues las 9.999 que no tienen efectos secundarios y a las que se les ha quitado un dolor, tienen muchísimo menos peso a veces que la una persona entre las 10.000 que tiene efectos secundarios. Entonces, a mí eso, yo no lo entendía. O sea, yo lo escuchaba y yo decía, vale, a ver, hay cierta incertidumbre o de eficacia, ¿no? No, yo no me la pongo porque a una de cada tantas personas no le funciona. Y tú, bueno, y a las otras no sé cuántas mil que sí les está funcionando a ellas y a los demás. Entonces, me sorprendía mucho cómo se cogían los números. ¿Y por qué digo lo de la incertidumbre? Porque luego eso se dijo mucho y entonces había gente que dice, no, hombre, no es solamente los riesgos, hay que ver también los beneficios y valorar las dos cosas. Lo que decís es muy importante, pero creo que la respuesta, lamentablemente, es que el dolor, el no dolor no grita. Es decir, por ejemplo, no nos damos cuenta alrededor nuestro, ya no muere gente. Y no sé de ustedes, pero alrededor mío murió gente en 2020. Y ya no muere gente. Padres de amigos, o sea, nadie muy cercano a mí, pero sí gente muy cercana a mí. Y moría gente. Y ya no muere gente. ¿Eso no dice nada? Claro, uno no, porque cuando el que no muere es el hermano de uno, el que está muy cerca de uno, aunque tenga conocimiento de eso, a uno no le duele tanto. Le duele interpósita persona, le duele indirectamente, le duele si lo piensa, requiere una acción de uno, ese dolor. No es el dolor que, propiamente dicho, murió tu hermano, murió tu madre, murieron tus padres.
Pero eso pasó, le pasó a mucha gente. ¿Qué ocurre? Uno no presta atención a que ya no está muriendo gente, porque es evidente que la vacuna funciona. Es evidente para cualquiera es evidente. Lo que pasa es que hay que mirar. Cuando muere el padre de uno, esa mirada nos es impuesta, uno no tiene que mirar la muerte de un ser querido. Entonces, uno directamente lo que hace es no mira ese dato. Es como las noticias, ¿no? Tal tipo es un ladrón, y después se descubre que no es un ladrón. Bueno, esa noticia no es tan fuerte como la primera, aunque salga en el mismo diario. Y además hay otro extra. Ese 1 de 10.000 te importa mucho, pero luego te vas al ibuprofeno, claro, y mira que en el ibuprofeno son 100 de 10.000 y dices, claro, no, pero sí, el ibuprofeno no pasa nada. Y entonces dices, vamos a ver. O sea, lo de la incertidumbre, primero que vamos a medirla. Bueno, el ibuprofeno no me lo toques, que un día voy a proponer a Premio Señal al que inventó el ibuprofeno, que por cierto falleció hace unos años. Bueno, digo ibuprofeno porque lo conoce todo el mundo, pero en fin, claro, y al final el ibuprofeno, por ejemplo, pues es duro para el estómago y bueno, mil historias. Entonces, pero lleva muchos años con nosotros, ese es el tema. Sí, pero a mí eso me sorprendía mucho, la gestión de la incertidumbre y claro... No, lo que dice Gastón es muy importante, de que el no dolor no grita. Me acuerdo había un episodio de Los Simpson, creo recordar, muy anterior a todo esto, o sea que no tenía nada que ver, pero que decían algo que creo que resume o que es una alegoría muy buena de lo que ustedes están diciendo, porque decía Homer algo así, si yo recuerdo exactamente la frase, que quizás no porque tengo mala memoria, pero era algo así como que estoy harto de gastar mi dinero en vacunas para mis hijos, para enfermedades que al final nunca llegan ni siquiera a tener. Esto fue muy peligroso por eso, ¿no? Porque como la interpretación o las consecuencias de una incertidumbre pues no se lee igual siempre, sobre todo de un responsable público a ese nivel, ¿no? No sé. Pues nada, esto tiene la importancia porque sí es una de esas cosas que afectan a la salud y yo creo que nos debe llevar también a la reflexión de que un científico es una persona, es un científico. O sea, la opinión de un científico no es la opinión de la ciencia, ¿vale? Y si tú vas a llevar a alguien para asesorar a sus señorías en el Parlamento o a una comisión parlamentaria, no deberías llevar a una persona X arbitrariamente elegida, sino que deberías llevar a alguien que represente el consenso, porque las opiniones son como todos, tienen una distribución estadística que seguramente si alguien hace algún estudio se parecerá a una distribución gaussiana, porque toda la naturaleza tiende a adoptar distribuciones gaussianas cuando el número es suficientemente alto, en la que habrá pues una posición más o menos la media donde está la gran mayoría, y luego según te alejas de ahí, hay unas alas extendidas de la distribución en la que a alguien encuentras. O sea, si yo cojo suficiente número, algún 3 sigma encontraré que diga cualquier barbaridad. Seguro que si cojo suficiente número de geólogos, encontraré algún terraplanista. Y si cojo suficiente número de médicos, encontraré alguna antivacuna. Entonces no vale con que tú me traigas a ese y me digas esto es lo que dice la medicina. Eso es una falacia de cherry picking. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es como el problema del falso equilibrio, creo que se llama la falacia esta, ¿no? Decir, ¿el cambio climático es real o no es real? Vamos a hacer un show de televisión y vamos a traer a alguien que dice que el cambio climático es real y otro que dice que no, y que debatan. No, usted me está poniendo dos cosas como si estuvieran en posición de igualdad, presentando al público como si estas dos ideas fueran comparables. No lo son. Una está apoyada por evidencia científica y otra no. Entonces me da igual lo que digan estos dos señores. A lo mejor lo que me trae es que no resulta que es mejor orador y a lo mejor dice cosas graciosas, tiene más ingenio y le mete un zasca al otro. Eso no hace su argumento más verídico ni su postura más real. Pero estamos yendo un poco a esa cultura, ¿no? Y es un error. Si quieres hacer eso, como hizo John Oliver una vez, te traes el debate, me traes a un negacionista del cambio climático y 400 investigadores, y en un plató de televisión de investigadores con batas blancas para debatir con uno. Y por supuesto les daba el tiempo a cada uno para hablar, ¿no? Repartido equitativamente, con lo cual evidentemente pues no... En fin, que es una falacia bien conocida, ¿no? Y que no se debe caer en eso, y yo creo que este es un caso claro en el que se cae en esa falacia. Bueno, y lo más sorprendente es que esto es una comisión del gobierno sobre el tema de la gestión de las vacunas, etcétera, donde se supone que el gobierno tiene que llevar a un científico activo, riguroso, que haya sido seleccionado por científicos para este papel. Pero por lo que parece en este caso no fue así. Estamos hablando de un científico honorario, un profesor honorario
de la Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, un profesor ya jubilado, que no está en activo, que no ha estado implicado en todos los temas de gestión de la pandemia, porque está jubilado. Si da igual que esté jubilado. Si puedes coger uno en activo y que diga barbaridades igual. Si sí, pero te quiero decir que los suyos que hubieran elegido de manera adecuada. Este profesor ha sido elegido de manera extremadamente sesgada desde algunos componentes del gobierno para criticar al gobierno. Ha sido una situación extremadamente extraña la que ha llevado a llevar a esta persona a esa situación. ¿Es una comisión del gobierno o es parlamentaria? Es una comisión del gobierno y este señor fue elegido por algunos componentes del gobierno, pero no por otros. El gobierno en España es bicefálico. Entonces, una de las cabezas elige a un señor para que quede fatal, con objeto de que quede fatal el gobierno. Y intentando ellos que no quede claro que era su elección. Entonces, ¿qué pasó con los medios de izquierdas en España? Pues que lo dejaron claro. Señores, es que la elección ha sido absolutamente ridícula. ¿Cómo se llama Miguel Bosé a la comisión a hablar de vacunas? Pues, ¿qué me va a decir? Pues obviamente me va a decir una cosa que no tiene nada que ver. Es decir, a la comisión técnica tú no puedes enviar a una persona que no es un técnico. Sí, yo creo que aquí el papel de las sociedades científicas debería ser más relevante. O sea, para algo tenemos sociedades científicas en muchos ámbitos que probablemente sean capaces de elegir a alguien que represente un consenso de esa sociedad. Primero es menos sesgado y además es menos marrón, porque le puede echar la culpa a la sociedad científica que has elegido. O sea, no es como, ¿usted sabe o no sabe? No, a ver, ¿qué representación puedo tener aquí? Pues hablo con esta persona. Y la mayoría de las sociedades científicas que yo conozco suelen tener, pues eso, gente bastante razonable haciendo de coordinación. Entonces, bueno. Y en España tenemos una iniciativa que se llama Ciencia en el Parlamento, que existe en muchos parlamentos de la Unión Europea y en muchos lugares del mundo, donde se podría haber consultado con ellos. Es decir, la idea de Ciencia en el Parlamento es que el político diga, quiero montar una comisión, pues hablo con Ciencia en el Parlamento, necesito un experto en vacunas, necesito un experto en Virgo, necesito un experto en, pues yo qué sé, ordenadores cuánticos. Y Ciencia en el Parlamento se encarga de buscarte un repertorio de expertos. Aquí tenemos todos los expertos que le recomendamos. Elija usted. Pero son expertos ya garantizados. Pero lo que no puede hacer es que desde un punto de vista puramente sesgado, con muchísimos sesgos propios, tú elijas de manera intencionada a una persona que sabes lo que va a decir para que lo diga y quedar mal el partido de al lado. Entonces eso no es una comisión, eso es un despelote de esto que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento español, en el que se ponen a discutir de chorradas y cosas de redes sociales y tonterías que te dicen, pero señores políticos, hay infinidad de cosas infinitamente más importantes. ¿Por qué se ponen a discutir de este tipo de chorradas? El objetivo de Ciencia en el Parlamento es que se cree una oficina de asesoramiento científico para el Parlamento y que exista esa oficina que pueda asesorar en este tipo de cuestiones.